Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. A los arrestos en mayo pasado de Francisco Mondaca y Franco Pinto se sumó la detención de Elías Salazar, el tercer autor confeso del mega incendio registrado en febrero en la región de Valparaíso. Bueno, 24 horas tuvo acceso exclusivo a la declaración de este imputado, bombero y ahora exfuncionario de Senapred. ¿Quiénes son? ¿Cuáles fueron sus motivaciones para provocar el fuego? Escuche, que terminó con la vida de 137 personas. Lo vemos a continuación. Él es autor material. Él el día del incendio participa. Era bombero, era teniente, funcionario de Senapred activo. Cumplió con los requisitos formales de ingreso, pasó por la prueba psicolaboral y fue recomendado favorablemente. Elías Antonio Salazar Inostroza, el tercer detenido y uno de los autores confesos del incendio urbano más grande de la historia de nuestro país, que tal como lo escuchó, era bombero, técnico en enfermería con mención en urgencias y funcionario de Senapred desde 2018. Se empieza de a poco a desenmarañar quiénes son los partícipes. Los dos autores materiales prestaron declaración ante este fiscal y efectivamente así lo reconocen. Uno más de los autores materiales. El primero en caer fue Mondaca, bombero de la 13ª Compañía de Placilla, autor material, seguido de Franco Pinto, ahora ex brigadista de CONAF y señalado como el autor intelectual. ¿Qué rol juega Elías? Bueno, pertenecía a la misma compañía que Mondaca. Se conocían, pero desde mucho antes. Efectivamente, ambos tenían comunicación telefónica, tenían un rango de cercanía y están posicionados telefónicamente en el sitio de suceso ambos. 24 horas tuvo acceso exclusivo a la declaración de Salazar, donde indica que mantenía una amistad desde hace al menos un año con Francisco Mondaca. Ese 2 de febrero lo llamó alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando él había retornado a su casa tras una jornada laboral. Lo pasó a buscar en el automóvil blanco que ve. Ya en la carretera me exhibe un estuche con alrededor de 10 o más cigarros envueltos con fósforos, dispositivos que yo conocía desde antes. En ocasiones anteriores confeccioné algunos de estos y ya los había utilizado para generar incendios. Así como lo escuchó, no era primera vez que ocasionaba un incendio, es más, todos estaban conectados. El ahora exfuncionario de Senapred trabajó hace 8 años con Franco, el otro imputado, cuando coincidieron por un tiempo como trabajadores de CONAF. Recuerdo que una vez que dejé caer los segundos dispositivos, Francisco llama a Franco. En esa llamada, Francisco le decía al Franco que se preparara porque estaría bueno. Las tres principales instituciones a nivel nacional ligadas a emergencias involucradas en una catástrofe sin precedentes. 4 focos de incendio que arrasaron con más de 43.000 hectáreas de suelo, destruyendo al menos 15.000 hogares y que dejó a 137 fallecidos. Independiente de todo el castigo que hay que dar, pero hay que preguntarse qué hace la sociedad para que surjan personas con esas características, con esa falta de humanidad. Son personas que conocían perfectamente el grado de afectación y esas personas no pueden salir de la cárcel nunca más. Antecedentes que nuevamente apuntan a la falta de filtros a la hora de ingresar a estas instituciones. Ningún sistema de control es infalible. Lo que se va a hacer es revisar el sistema que hay actualmente. También Senapred va a tener un intercambio con bomberos para hacer un test aún más, digamos, especializado y focalizado en este tipo de riesgos para mejorar la capacidad de filtrar. En el caso de Elías, por el momento no habría relación o motivación económica. Se trataría más bien de mantener la imagen de héroe con la que lo describían sus vecinos. Es malo, muy malo lo que está pasando. Incluso aquí hay una brigada, participar en esa brigada para enseñarlo. No sé, para nosotros es difícil entenderlo, verlo. Lo califico como un juego que podríamos controlar posteriormente en la emergencia, lo cual claramente no ocurrió en el incendio del 2 de febrero de 2024. El detalle de si tenía o no tenía horas extras, cuántas hizo durante el mes de febrero, es algo que estamos levantando con nuestra unidad administrativa. Pero su declaración comprueba lo que estableció Fiscalía con respecto al ex brigadista de CONAF, Franco Pinto, investigado por haber causado al menos 7 de los 14 incendios registrados en esta última temporada. Emergencias que solo en el mes de febrero le reportaron más de 450.000 pesos en horas extras. A principios de la temporada pasada de incendios concurrí con Franco en su automóvil camino a Quintay. Nos internamos en un bosque a unos 50 metros desde la ruta. Franco con un encendedor comenzó a prender fuego a la paja seca.
Los tres arriesgan cadena perpetua por el delito de incendio con resultado de homicidio. Elías Salazar quedó en prisión preventiva. Pidieron estar separados en distintos recintos carcelarios. Temen encontrarse, pues se delataron entre ellos. Por ahora se fijó una nueva audiencia para el 30 de octubre, donde serán formalizados en grupo. Mientras cientos de familias piden justicia y en paralelo continúa la reconstrucción a casi 8 meses del feroz incendio que dejó una huella sin precedentes en la región de Valparaíso. Hemos debido enfrentar acusaciones que se dan por ciertas sin contar con la posibilidad de respuesta. La cuestionada ministra Ángela Vivanco comentó las serias denuncias en su contra. Y lo hizo en sus redes sociales tras la apertura de diversas investigaciones que hoy la tienen acorralada. Entre ellas, una del Ministerio Público por graves delitos y una futura e inédita acusación constitucional que deberá enfrentar en el Congreso Nacional. No es un secreto que el apellido Vivanco complica a los miembros de la Corte Suprema. Ministro, buenos días. Quería hacer una consulta muy breve respecto de lo ocurrido ayer. Para eso está la vocera, por favor. ¿Pero es grave esto? ¿Enluta la imagen del Poder Judicial? Por supuesto, perdona, ¿eh? La incomodidad es evidente por una ministra que hoy está acorralada. Voy a la sala, disculpe. El nombre que provoca prisa, un caso que genera varios silencios por una de las mayores crisis surgidas en el máximo tribunal. ¿No lo considera grave todo lo que está ocurriendo? A ver, la resolución dice que los hechos son serios y graves. Preocupante, grave, no nos mantiene tranquilos. La mirada de todos es contra ella, la suspendida jueza por quien se abrió un cuaderno de remoción, controvertida magistrado que enfrenta serios cuestionamientos y graves acusaciones en varios frentes. Este es un caso que tiene 3 dimensiones, la responsabilidad política por la acusación constitucional, aquella que está vinculada a su responsabilidad disciplinaria, que es la que está instruyendo el Pleno de la Corte Suprema, y la penal que está llevando a cabo el Ministerio Público. Todo nació de sus conversaciones con Luis Hermosillas, las que iniciaron en 2018, primero involucrando a la Corte Suprema, chats con los que Vivanco pidió ayuda para llegar al máximo tribunal y otros para pedir favores, incidir en causas y en diversos nombramientos. Los hechos dados a conocer por los medios de comunicación social son serios y graves, pues afectan los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial. Ángela Vivanco tiene hasta el 29 de septiembre para responder al cuaderno de remoción y frenar su casi segura caída. Hasta ahora no había abordado la situación que la afecta, hoy lo hizo en sus redes sociales. Desgraciadamente hemos debido enfrentar acusaciones que se dan por ciertas, sin contar con la posibilidad de dar respuesta. Vivanco podría ser destituida por la presunta intervención en la nominación del fiscal nacional y conservadores de bienes a raíces por la posible interferencia en la nominación de ministros de corte, por la supuesta intromisión en causas de la Suprema, algunas de ellas vinculadas a Carabineros y las Fuerzas Armadas. Hay una causa que preocupa más, la que involucra a Codelco y al consorcio CVM, donde la empresa estatal tuvo que devolverle dineros a la empresa bielorrusa. Causa también llamada como la trama bielorrusa desarrollada en la sala que integra Vivanco. La tercera de la Corte Suprema. Hasta allí recurrió un consorcio chileno-bielorruso, Velatz Movitec S.p.A., luego que la Corte de Apelaciones de Copiapó le diera la razón a Codelco, que rescindió un multimillonario contrato. La fiscal Bitber ya va a contar con un equipo especial de apoyo de fiscales para poder realizar su trabajo. Ya se conoce que Codelco ha tomado una iniciativa, ha hecho llegar al Ministerio Público antecedentes y ciertamente va a comunicarse con el Consejo de Defensa del Estado, que ya ha señalado que está estudiando la posibilidad de hacerse parte en esa causa. Que motivó la investigación que en solo 6 días, sino en varios meses, como habitualmente ocurre, la tercera sala, liderada por Vivanco, revirtió el fallo obligando a Codelco a devolver los millonarios recursos, instancia que por lo general no analiza este tipo de casos y que llevó a la Fiscalía a investigar si Vivanco mal utilizó su cargo, los supuestos delitos cohecho, prevaricación, negociación incompatible y tráfico de influencias, indagatorias que Vivanco también abordó en sus redes sociales. Estoy recabando con dificultades la información real a través de mis abogados y me interesa aclarar cada uno de los puntos en que he sido mencionada. A la investigación penal se suman 2 acusaciones constitucionales en contra de Vivanco y los cuestionamientos son transversales. Una será presentada por el oficialismo y otra por la oposición.
Se tendrían que tramitar las dos y lamentablemente es inédito. Y yo les doy el punto, pero que lo que estamos viviendo hoy día es inédito. Si existen más antecedentes respecto de otros magistrados, también hay que acusarlos constitucionalmente. También se acusará al ministro Jean-Pierre Matus por el rol que jugó en la defensa de Andrés Chadwick cuando fue acusado constitucionalmente. Otro magistrado en la mira es Sergio Muñoz, aunque el motivo del libelo no tiene vínculo alguno con el celular de Hermosilla. La defensa de Ángela Vivanco adelantó que pedirán una copia de los mensajes que intercambió con Hermosilla para preparar su defensa y enfrentar las acusaciones e investigaciones de la Corte Suprema, la Fiscalía y el Congreso Nacional. Con amenazas con pistolas, como vamos a ver en el registro, o incluso con el incendio de sus casas. Así un clan familiar amedrentaba a familias a las que vendieron terrenos en una toma. Claro, pero con ellos también fíjate que hacían negocios constantemente porque los expulsaban a estos residentes cuando ya habían pagado hasta 4 millones de pesos. Pero si les dije, no con el dije. En Facebook siempre están publicando terrenos. Esa es la forma que sí tenían. Creo que venden y revenden una cosa. Me quemaron parte de mi casa, me tiraron molotov. Aquí el sueño de la casa propia quedó solo en eso, un sueño. Las edificaciones se levantaron sin ningún permiso, pero se multiplicaron con el tiempo. Llegaron las primeras familias, pero también los que usaron el discurso de un techo para beneficio personal a costa de la ilusión de grupos vulnerables. En este lugar, un grupo se apropiaba de sitios seriazos para luego venderlos. Sin embargo, expulsaban a esos compradores y así lucraban incansablemente. Con escopeta en mano llegó con la clara intención de amenazar a los residentes de un terreno que él mismo junto a otras personas vendió. Esa no es la forma, no, esa no es la forma, esa es la forma. Se logró establecer la participación directa de un clan familiar dedicado a usurpar terrenos de forma violenta. Se dedican a administrar este lugar, cobrando arriendo a las personas que ocupan los terrenos, vendiendo algunos, recuperándolos después. En pandemia, el campamento Las Malvinas creció exponencialmente y en el último tiempo una banda de hermanos y primos comenzó a apoderarse de un terreno que no les pertenece. Y al interior de la misma toma, la Policía de Investigaciones los fue a buscar. Entra. Bueno, de hecho en Facebook siempre están publicando terrenos, que arriendan las casas, que las venden. Entendamos que hay gente que de verdad se fue a una toma porque necesita, pero hay otros que se fueron porque se aprovecharon de la situación. Y creo que son los mismos que deben estar haciendo el lucro de vender los terrenos. Me quemaron parte de mi casa, me tiraron molotov con mi mamá adentro, me tiraron balazos. Esta familia entregó 3.200.000 pesos en efectivo por el terreno. Debían solo 300.000 que pactaron en cuotas, pero la banda exigió el pago de inmediato y ante la negativa subieron el tono de las amenazas. Que al final todos necesitan a dónde estar viviendo y eso, pero no es justo que la gente le venda un terreno que en realidad no es de ellos. Se estima que 4 familias fueron víctimas del clan. Pagaron entre 3 a 4 millones de pesos sin boleta ni comprobante a cambio, negocio de palabra. Es un secreto a voces que en distintas tomas del país existen mafias que lucran con terrenos tomados. Hemos estado enfrentando las ocupaciones irregulares, con más de 140 desalojos concentrados principalmente en la macrozona norte, lo que ha significado recuperar cerca de 800 hectáreas de suelo fiscal que luego son destinadas a proyectos sociales, de infraestructura pública y también para el plan de emergencia habitacional. La Policía de Investigaciones detuvo a 8 miembros chilenos de la descarada banda y el Ministerio Público consiguió la prisión preventiva de 6. Sus víctimas perdieron todo, otra vez quedaron sin techo y ahora sin dinero también. Ahora. Tras casi 4 años de ser dado de baja por el denominado caso Pionono, usted se acordará, Sebastián Zamora va a volver a Carabineros. Tenemos detalles en directo con Giselle Vergara, quien está en el Congreso, porque en este lugar estaba precisamente trabajando este exfuncionario policial. Giselle, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, durante la jornada de este martes, el cabo Sebastián Zamora recibió la información de parte de Carabineros para poder reingresar a la institución. Esto luego de haber sido dado de baja
hace ya casi 4 años por el caso Pío Nono. Pasemos a revisar de inmediato sus declaraciones. El sumario por la Cámara precisamente fue el cual usted menciona tuvo una amonestación, que es la sanción, se llama amonestación, y el sumario de la caída con resolución de absuelto. Sí, es parte de lo que señalaban cómo va a ser el procedimiento también de su reincorporación y también las voces desde el Ejecutivo a propósito de esta decisión que fue ratificada durante esta jornada por parte de Carabineros. Nunca el gobierno interfirió en esos procesos internos de Carabineros y esto es parte del avance que ese sumario, digamos, ha tenido y que se definió, digamos, en esta fecha la medida que en definitiva no fue la remoción del cabo sino su reincorporación y una sanción de otro tipo por el hecho de no haber portado la cámara y filmado el procedimiento. Este proceso, a contar de este momento, va a continuar, pasa a la Dirección Nacional del Personal y queda a espera de la solicitud que el carabinero o el ex carabinero Zamora haga y efectúe para de esta forma se proceda a la rehabilitación del mismo, el que una vez que se presente va a ser rehabilitado en la misma unidad donde él se encontraba. Sí, en calidad de rehabilitado para poder ingresar a la institución con algunas medidas que dicen relación como por ejemplo volver a pasar por la Escuela de Carabineros durante algún periodo de tiempo y con una amonestación en la hoja de vida que tiene relación con haber portado una cámara de uso personal durante ese procedimiento, una información que no entregó cuando ocurren los hechos en el puente Pío Nono. Le consultamos cuándo va a volver a la institución, nos decía que recién fue notificado y que durante los próximos días va a ver cómo va de aquí en adelante este procedimiento de reintegro a Carabineros de Chile. Bien, Giselle, muchas gracias. Buenas noches. Polémica generó una publicación en las redes sociales del ejército argentino donde se mostraba un ejercicio que simulaba una invasión de Chile a ese país. Claro, un escenario potencial de conflicto, una situación que se da luego de los impases de la instalación de paneles solares argentinos en territorio nacional y además la supuesta violación del espacio aéreo chileno. Presta atención. Este fue el posteo en la red social del ejército argentino que llamó la atención específicamente por este mapa utilizado para simular una ficticia invasión de Chile a territorio trasandino. Una publicación que fue bajada de redes, lo que despertó aún más suspicacias. El gran error de esto, que el ejército es consciente de eso y no hace hecho nada por negarlo, es que en el afán de publicar las actividades del ejército, cometen lo que es realmente un error, que es mostrar un mapa. Y ese mapa lo que mostraba era una supuesta invasión desde Chile que iba a ingresar a Argentina por la ciudad de Neuquén. Para los expertos chilenos, esta situación es habitual en las Fuerzas Armadas de todos los países y coinciden en que el error fue mostrar por redes sociales el ejercicio en cuestión. El error aquí no es hacerlo, es filtrarlo. Porque uno lo que haga puerta adentro es cosa de uno, pero ya cuando las filtra redes sociales está diciendo, oye, yo estoy viendo que tú me vas a atacar. Estos ejercicios normalmente uno los usa para mantenerse entrenado. Una situación que se da en el marco de dos polémicas en los últimos meses. Primero, la instalación de unos paneles solares argentinos en territorio chileno y también la supuesta violación al espacio aéreo nacional. Todo esto ocurrido al sur del país. Desencuentros que contrastan con la actual relación de las Fuerzas Armadas chilenas y argentinas. Tanto los ejércitos como las armadas, como las fuerzas aéreas, mantienen decenas de convenios de entrenamiento conjunto. Las relaciones macro son de cooperación, de asistencia y de confianza mutua. Y es que en los últimos años ambas Fuerzas Armadas han realizado diferentes ejercicios en conjunto, confirmando que las relaciones están en un punto de colaboración entre Chile y Argentina. Acaba de recibir los buques chilenos a un destructor argentino que está en Valparaíso por la UNITA. Y están los argentinos, están los peruanos, estamos todos trabajando juntos en un ejercicio militar. Esa es la realidad de la relación actual entre las fuerzas militares de ambos lados de la cordillera, bastante distante de la ficticia invasión militar desde nuestro país que filtró el ejército argentino en sus redes sociales. Ahora. Una nueva balacera se produjo esta tarde en La Pintana, esta vez con 2 personas muertas al interior de un departamento. Una de las víctimas fue alcanzada por una bala al aire. Francisco Chaparro con toda la información en directo. Francisco, buenas noches.
buenas noches. Sí, claro, fue una ráfaga de disparos contra un domicilio, vehículos y que termina con estas 2 personas heridas que posteriormente fallecieron en el hospital Padre Hurtado. Pero para poner un poco en contexto toda esta situación, esto comienza horas antes, cuando la víctima, en este caso un hombre de 31 años, estaba caminando por la vía pública, se topa con 2 personas desconocidas, él de inmediato los reconoce y comienza a escapar de ellos e ingresa a un domicilio donde había también otra persona, un hombre de 55 años que nada tenía que ver en toda esta disputa, y es entonces que estos pistoleros comenzaron a disparar en reiteradas oportunidades contra la vivienda para posteriormente escapar del lugar en dirección desconocida. Son los mismos vecinos quienes al escuchar esta ráfaga de disparos rápidamente trasladaron a los heridos hasta un recinto asistencial donde más tarde se confirma su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas. Y por lo mismo la Fiscalía ECO en este caso se constituye en el lugar en conjunto con Carabineros para poder realizar todas las indagatorias correspondientes y esclarecer la dinámica de los hechos, ya que uno de los fallecidos sería un reconocido delincuente de la zona y que por lo mismo se está indagando un enfrentamiento entre bandas que finalmente termina con toda esta situación. Tenemos declaraciones por parte de Carabineros y también el fiscal a cargo de toda esta indagatoria que pasamos a revisar de inmediato. Un sujeto que huía de otros individuos intercambiando disparos entre ellos, ingresa a un departamento. No sabemos la conexión que existe entre este sujeto del departamento, las personas que estaban en el departamento, pero sí que los sujetos que lo seguían disparan al interior del departamento y resultan 2 personas fallecidas. Se tratan de 2 armas de fuego que participan en los hechos y las personas que a lo menos se ven disparando hasta ahora es 2 personas. Pueden haber participado más, pero estamos recién en el trabajo que se está haciendo ahí. Claro, son diligencias que aún están en curso para poder esclarecer la dinámica de los hechos y lo más importante, poder identificar a los autores de estos disparos, ya que de momento no hay personas detenidas por esta nueva balacera en la comuna de La Pintana que dejó en esta oportunidad a 2 personas fallecidas. Francisco Chaparro con la información del momento. Buenas noches. A solo horas que Chile conmemore los 51 años del golpe de Estado, se dio a conocer el llamado Camino de la Memoria. Bueno, es el trayecto que recuerda el traslado de cientos de detenidos desde los lugares de reclusión hacia el sector de torturas en el Estadio Nacional. La inauguración fue encabezada por el presidente Boric. Había estado un poco más, un mes antes del golpe, transmitiendo la final de la Copa Libertadores de América del año 73, Colo-Colo Independiente. Lleno, repleto hasta las banderas. Jamás me imaginé de ser parte de otra historia del Estadio Nacional, para lo cual nadie estaba preparado. Un partido que el destino lo marcó como un antes y un después en la vida de Vladimiro Mimisa, porque Chile en 1973 cambió de golpe y en lugar de esparcimiento y celebración se convirtió en escenario de dolor y tortura. Fueron momentos eternos y donde nosotros, tapados con esa frazada de color negro, no sabíamos quiénes nos acompañaban, quiénes nos interrogarían o nos interrogaban y quiénes nos golpeaban. O sea, este fue un momento por donde estamos caminando ahora. Aquí hubo mucho dolor, pero muchísimo dolor. Y las cicatrices quedaron en el país y en quienes estuvieron ahí. Hoy no todos pueden contar su experiencia, el tránsito a la tortura que se vivió en el Estadio Nacional, el mismo que a 51 años se convierte en el Camino de la Memoria, como fue denominado este recorrido. 450 metros hace 5 décadas, cargados de angustia y temor, hoy destinados al recuerdo que reafirman la frase para que nunca más en Chile. Los ideales sería que estas cosas nunca hubieran sido escritas. Ese sería el gran poema, esa abstracción. Pero fue así, entonces nos toca dar cuenta. El poema de Zurita acompaña el camino en donde diariamente militares llevaban a grupos de entre 30 y 100 personas detenidas y que este martes fue inaugurado por el presidente Boric. Y es importante que toda esa alegría y la cotidianidad se mezcle con la memoria y todos entiendan lo que pasó aquí. Y esa no puede ser una tarea peregrina y solitaria de las víctimas y de los familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos, de los torturados, sino que es una obligación del Estado. 10 son los sitios que hoy ya están resguardados en el Parque Estadio Nacional, como la Escotilla 8, que fue utilizada como celda colectiva desde donde los prisioneros eran dirigidos a las graderías. El dedo índice de un custodio era sinónimo de pasar al temido velódromo. Cada vez que él apuntaba a un compañero nuestro en la gradería,
era porque estaba dictando sentencia de muerte para él. Nunca vi regresar a un compañero prisionero cuando era sacado por el encapuchado. No hubo una uniformidad al respecto, pero normalmente la primera interrogatoria era en el Coliseo, ¿ya? Y de ahí decidían quiénes iban al velódromo. El Memorial de Grecia, los pasillos que transitaban los detenidos y el camarín de mujeres también son parte de los sitios de memoria del estadio. De último comenzó a operar el 26 de septiembre cuando las mujeres fueron separadas de los hombres y recluidas en el sector de la piscina. Como que bastan las palabras, porque están una cantidad de mujeres que fueron detenidas y hay espacio, digamos, para otras que vengan, digamos. La historia negra del Estadio Nacional se retrata en otros puntos, como el túnel y la Caracola Sur, el Memorial de Pedro de Valdivia y la galería permanente en el sector antes del estadio. Así como hay esperanza en el futuro, porque tenemos muchas esperanzas en el futuro, hay todavía heridas, dolores que no se han cicatrizado. Nuestra vida está llena de fantasmas, que a veces cuando me preguntan ¿y cómo fue capaz usted de rehacer su vida? No tengo respuesta. No podría decir el cómo. Este miércoles habrán diversos homenajes por la conmemoración. En el Palacio de la Moneda habrá una ceremonia solemne y durante la tarde el presidente Boric visitará el Memorial de Paine. El Camino de la Memoria ya puede ser visitado por el público, un trazado que obliga a no olvidar a 51 años de la negra cicatriz que dejó el golpe de Estado. Una de las primeras inauguraciones o ceremonias en la conmemoración del aniversario 51 del golpe de Estado. Vamos a otro tema. Quizá usted tiene hijos jóvenes y le haya pasado lo siguiente, que los llama por teléfono al celular y no le contestan. Ya. Sí, lo que pasa es que ocurre mucho. Se trata de una generación que prefiere contestar por redes sociales o mensajería, pero cada vez menos las llamadas de voz. ¿Por qué? Mire. Acérquese, el caso tuyo. Cuando Francisco ha contestado una llamada que no le interesa, trata de sacársela de encima con alguna mentirilla, confiesa. Soy bien poco sociable. ¿Puedo hacer un ejercicio contigo? Yo voy a hacer como que te llamo. ¿Aló? ¿Aló? Soy Franco yo. No, sabes que voy justo en el metro. Adiós. Ahí mentiste. Claro, ahí mentí. Nora, en cambio, es más directa. Si me hablan de cosas que no sé yo, corto. La diferencia es que ella siempre contesta. Francisco, en cambio... No siempre contesto. Soy más de los WhatsApp que contestar llamadas. Como él, prácticamente 1 de cada 4 jóvenes de entre 18 y 34 años nunca contesta una llamada de voz en su celular, según un estudio de la consultora Uswitch desarrollado en Reino Unido. Otros contestan, pero sin contestar. Es curiosísimo. Como que espero que me hablen o me digan de qué para ver si corto o no. ¿Contestas pero no dices algo? No. Así viven la comunicación los jóvenes gracias a la mensajería que ha permitido alejarse de la clásica llamada por voz. Como, no sé, te quieres venir a comer, tienes que decir sí o no. En cambio, si te mandan un WhatsApp, si no quieres ir, no responde o uy, lo vi tarde. Representante de una vertiente más clásica, Nora no se lleva bien con la mensajería de texto. WhatsApp me cuesta, no me gusta y mi marido me reta. Aprende, me dice. No quiero, le digo yo. Entre esos jóvenes de 18 a 34 años, en cambio, el 61% prefiere la mensajería antes que la llamada. Por chat ahí sí puedo responder, pero en llamada difícil respondo yo. Y como no tenemos ese tiempo o no nos damos ese tiempo, preferimos contestar mediante otras vías. Y las llamadas en ocasiones angustian. Más de la mitad de los encuestados cree que cuando la comunicación de un familiar se hace por llamada telefónica, eso significa que son malas noticias o problemas. Sí, yo creo que hay una mayor ansiedad cuando llaman y cortan, o cuando llaman y no se escucha nada, me da la ansiedad de que algo pasó. Ansiedad como la que debe sentir Nora cuando la familia no le contesta sus llamadas. Llamo a toda mi familia, mis hijos, mis nietos. Este joven no es su pariente, pero parece representar a muchos nietos. ¿La abuelita llama de repente? Sí, pero quizá a veces no tiene algo tan urgente. Para saber cómo están, si han ido a alguna parte. Me interroga si estoy bien. Y es por ello que muchas veces terminan no contestando esas llamadas. Ay, Lela estaba ocupada, me dice. Digo, hoy no voy a llamar hoy día, pero ya en la tarde ya no me aguanto y llamo. Quizás debiera Nora usar la estrategia de la madre de esta joven. Es que mi mamá siempre me dice, contéstame por si acaso. Como capaz yo te estoy llamando de otro teléfono. Pero me ha pasado que contesto y me dicen, tu mamá tuvo un accidente. Por lo general son estafas. O lo mejor quizás sea derechamente contestarle el teléfono a Nora o a tantos como ella.
necesitan, además las personas mayores que están muy solas, la compañía también a través de la voz. No cuesta nada contestar y decir ok y que te cuente parte de su día, porque al final el mundo de las personas mayores también se acota mucho más. Ahora, si no le contestan, la persona mayor también tiene sus herramientas. Y si no llamo a esa, llamo a la otra. Oye, dile a la Pili que la estoy llamando. Oye, ¿por qué no contestan? ¿Para qué tienen el celular? Les digo yo. Entre otras cosas, para comunicarse, solo que de otra manera, manejando sus tiempos y sus ansiedades, sin pasar por esa caja de Pandora que se abre después de un simple y conocido fonema. ¿Aló? Duda, pregunta importante sobre todo por estos días. A ver. Empanadas. ¿Hay que hacerlas o hay que comprarlas? Es un debate que podemos instalar. Bueno, hay que saber hacer empanada en todo caso para emprender ese desafío, pero la diferencia la pueden marcar los ingredientes. Mientras el precio de la harina cae, el de la carne sube. Así es que el llamado de los expertos es a cotizar. Es la reina de septiembre y por lo mismo no puede faltar, aunque antes de consumirla se debe saber cuál es la forma más conveniente y algunos tienen su favorita. Yo prefiero ahora que haga en la casa. Hacerla en la casa no es lo mejor que puede haber. Y para hacerla en la casa hay que considerar el precio de los ingredientes que han presentado diferentes realidades. Por ejemplo, en lo que va de año, la harina cayó un 7,7% versus los huevos, que han subido más de un 11%, aunque en los últimos días... Está muy conveniente. Y la verdad que mira, está a 6.009 los 30 huevos. Y la más barata, a 6.002 para la empanada. Lo que sí se elevó, pero no tanto, aseguran, es el valor de la carne. Ha incrementado, pero 1.000 pesos. La posta estaba en 6.000 y subió a 7.000. De todas maneras, los precios parecen estar más amables que el año pasado. Así lo señala Melissa. Ella tiene un emprendimiento de empanadas. La de pino la vende a 2.000 pesos y compró todos los ingredientes necesarios para esta fecha y se llevó más de una sorpresa. El año pasado estuvo mucho más caro, la verdad. Ahora encontramos precios súper convenientes. Lo esencial, la cebolla, por ejemplo, el año pasado a esta altura estaba a 18.000 un saco. Ahora lo compramos a 10. Entonces igual ya es mucho más barato. En promedio, según cifras de la Universidad San Sebastián, hacer una empanada sin sumar los gastos de agua, luz o gas tiene un costo de 899 pesos, aunque depende de la región. Por ejemplo, región de Arica, donde el costo más alto es alrededor de los 900 pesos, mientras que en el Maule es el costo más bajo, que es alrededor de los 860. Una región del Maule que saca pecho al poder hacer la empanada más económica. Qué bueno para consumir así y uno tiene harta variedad donde pueda comprar acá. Todo lo que sea barato cae bien. Pero, ¿a qué se deberá que esta zona es más barata? Conveniente porque aquí en el sector se produce todo lo que necesitamos para empanada. Sin embargo, no a todos les gusta hacerla y prefieren comprar. Según Luis, dueño de este emporio, que ojo, lleva 2 años consecutivos en el podio de la mejor empanada de la región metropolitana, cada vez son más personas las que buscan ahorrar tiempo y comprar. De hecho, la demanda a su negocio se triplicó en septiembre y este año decidió mantener el precio. La de pino cuesta 2.600 para no dañar, o por decirlo así, a nuestros clientes, para que no les afecte, digamos. Y hemos visto la forma de nosotros también no nos afecte el alza de los insumos. 2 alternativas para comer empanadas, aunque como siempre el llamado es a cotizar y ahorrar. Entonces eventualmente ver si es que a uno le conviene ir a su local favorito o eventualmente yo preparar y ver cómo me queda. Si el tema es ahorrar, quizás claramente entrar a la página de ODEPA, que es una página justamente del ministerio que te permite ver precios de varios productos en tiempo real, cómo están semana a semana, y con eso cotizar justamente y ver dónde vale a comprar. Fórmulas para encontrar la manera más conveniente de disfrutar de la reina indiscutida de septiembre, que este año moderó su alza. El Índice de Calidad de Vida Urbana 2023 evaluó a 99 comunas, 65 de ellas con un nivel medio-bajo o bajo, lo que representa más de 8 millones de habitantes. En la región metropolitana, la mayor brecha se observa en vivienda y entorno y en condiciones socioculturales. Mire.
Horrible ser la peor comuna de aquí de Santiago, es horrible. Es mortal. Ya, no se puede caminar ya. A mí me han asaltado 5 veces mi hija. Estamos en abandono, no tenemos la calidad de vida que nos corresponde. Nadie se preocupa de eso, pues. Nadie se preocupa. El descontento de los vecinos de Los Espejos refleja lo que muestra el índice de calidad de vida urbana 2023. De 42 comunas de la región metropolitana, este territorio ocupa el último lugar. No me sorprende, en verdad. Llevo 30 años viviendo acá de chico y en verdad siempre ha sido así. No es solo una percepción de Benjamín. Ya en 2012 las comunas con mejor y peor calidad de vida eran las mismas. Y concentra el podio las 3 comunas con mejor calidad de vida. Vitacura, Las Condes y Providencia lideran el estudio. Y también las con peor calidad, Los Espejos, La Pintana y San Ramón. El índice presentado por la Cámara Chilena de la Construcción y la Universidad Católica mide 6 dimensiones clave: condiciones laborales, ambiente de negocios, condiciones socioculturales, conectividad y movilidad, salud y medio ambiente, vivienda y entorno. En el caso de la región metropolitana, vivienda entorno es donde hay una mayor brecha, digamos, entre comunas. Eso tiene que ver, por ejemplo, disposición de cantidad de áreas verdes, temas de seguridad. No había mucha preocupación por ejemplo, por las plazas, por áreas recreacionales, el tema de iluminación, el tema de seguridad. Falta más programas para las personas, programas para adultos mayores, programas para los jóvenes. El empleo es otra de las dimensiones que impactan en la calidad de vida, porque no todas las comunas tienen las mismas condiciones. Que hay poca oportunidad igual de trabajo y las pocas empresas que hay son poquitas. Mucho trabajo precario, mucho trabajo ambulante, por lo mismo, porque hay mucha cesantía igual. Y se nota que hay cesantía. Pero si bien comunas como Los Espejos y La Pintana mantienen un nivel bajo y comunas como Providencia y Ñuñoa uno alto, se quiebra una tendencia que se venía dando en anteriores índices que mostraban un deterioro en la calidad de vida de la región metropolitana. A diferencia de lo que pasa a nivel nacional, que tuvimos un comportamiento donde hubo más comunas y de hecho también más personas que disminuyeron su calidad de vida versus las que mejoraron, en la región metropolitana pasa justamente lo contrario. Hubo más comunas que mejoraron su calidad de vida versus aquellas que disminuyeron su calidad de vida. El índice evaluó a 99 comunas de Chile. Algunas empeoraron como Estación Central y Temuco, mientras otras mejoraron como Huechuraba y Talcahuano. Lo preocupante, la calidad de vida de más de 3.581.000 habitantes es bajo. En lo alto, solo 19 comunas, entre ellas Punta Arenas. A mí me gusta la tranquilidad y la limpieza de acá de Punta Arenas. Y lo cercano que tenemos todos, todos los básicos. Esa coinonía que hay con la familia, con las otras personas, porque aquí se hace vida en familia y en otras partes no se ve lo mismo. Según la encuesta, los municipios tienen un 75% de incidencia en las condiciones socioculturales y un 50% de incidencia en vivienda y entorno. Por eso hay ámbitos de acción donde tienen oportunidades para generar cambios. ¿Cómo se fortalecen las condiciones socioculturales? Bueno, con el fortalecimiento, por ejemplo, de las juntas de vecinos, del propio consejo municipal, de los espacios, por ejemplo, de colaboración entre las mismas personas, pensando en redes de apoyo de todo tipo, ya sea para emprendimiento, ya sea para, por ejemplo, el cuidado de ciertas personas. De cara a las elecciones municipales, esta encuesta busca que los esfuerzos estén puestos en mejorar la calidad de vida urbana, algo que muchos vecinos de diversas comunas del país han añorado por tanto tiempo. Fíjese que hay alerta en varios países tras los graves incendios forestales que están afectando a la Amazonas y en zonas boscosas de Bolivia y Paraguay. El humo, de hecho, ya ha comenzado a llegar a ciudades como Buenos Aires e incluso Río de Janeiro. Incendios forestales que arden sin control y miles de hectáreas arrasadas por las llamas son parte de la tragedia que viven por estos días varias regiones del Amazonas, luego que la peor sequía en 7 décadas desatara violentos siniestros en varios países. Los países más afectados hasta el momento han sido Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil, siendo este último uno de los más golpeados. De hecho, desde que comenzó el año, este país sudamericano ha registrado un total de 160.000 incendios, el peor registro desde 2010. Lamentablemente, esta situación no tiende a mejorar. Estamos en los primeros días de septiembre y septiembre suele ser el peor mes en términos de actividad de incendios, no solo en la Amazonía, sino en todo Brasil.
não só na Amazônia, mas no Brasil como todo. En esta época del año, el 100% de los incendios son provocados por la acción humana. El humo de estos incendios ha provocado que la ciudad amazónica de Portobelo quede completamente sumergida bajo una espesa capa de humo, mientras otras metrópolis del continente como Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Brasilia, Sao Paulo y Asunción también se han visto afectadas. En Bolivia y Paraguay, los incendios forestales también han desatado las alertas. Este primer país con 3,8 millones de hectáreas quemadas, las que llevaron al presidente Luis Arce a decretar estado de emergencia. Mientras en Paraguay, el incendio de su país vecino ya amenaza con extenderse a una reserva natural ubicada en su territorio. Cuando el fuego está fuerte, no hay descanso. O sea, hemos tenido 72 horas seguidas. Durmiendo 1 o 2 horas. Pero el fuego no es el único problema que afecta a esta región, donde miles de ríos han disminuido su caudal a mínimos históricos, en la peor temporada de sequía desde 1950, y que incluso ha afectado al río Amazonas, uno de los más caudalosos del mundo. La combinación de altas temperaturas y sequía, desgraciadamente, favorece la propagación e intensificación de incendios forestales, y eso ha contribuido que, al tener esta temporada de incendios extraordinariamente intensos, no solamente se queme mucho, sino que se provoque mucho humo. Condiciones ambientales que cada año se han vuelto más habituales. Cada año tenemos más días que tienen un riesgo de incendio bastante alto. Es decir, las condiciones meteorológicas han cambiado debido a este cambio climático. El riesgo de incendios en el Amazonas y en los bosques de varios países sudamericanos amenaza con convertirse en una amenaza letal para varias especies, que ya han tenido que ser evacuadas de las zonas en peligro. Un panorama que podría agravarse con el aumento de la temperatura en los próximos meses. A ver, usted se va a acordar de este caso. 16 de los 23 implicados en el cultivo y tráfico de drogas que quedaron en libertad bajo fianza en Ovalle permanecen prófugos. Entre ellos, los principales cabecillas del grupo. Uno es un sujeto que intentó ser humorista y se presentó en varios programas de talentos. Hace 10 años, Johan Pérez Guerra intentó ser humorista, pero no le fue bien. Mi señora siempre me decía, mi amor, nosotros somos el uno para el otro. Claro, hasta que la pillé con el otro, pues tenía razón. Pues. Tras la pandemia, Pérez emprendió un negocio de grow shop para el cultivo domiciliario de marihuana que repentinamente le generó grandes ingresos, tanto que comenzó a llamar la atención de la Fiscalía y detectives antinarcóticos. Son clanes familiares que muchas veces se unen 2 o 3 clanes familiares para llevar a cabo este tipo de tráfico que son a gran escala. 1,5 toneladas se le incautó. Además de sus pertenencias, Pérez se jactaba en redes sociales de sus viajes a lugares exóticos, todo financiado con su negocio ubicado en la comuna de Canela, región de Coquimbo, literalmente entre Tongoy y Los Vilos. En Chile tenemos muchos de los que ostentan, de los que quieren comprarse muchos autos porque de una otra manera ellos piensan que tarde o temprano este veranito San Juan se acabará. Y muchas veces ocupan las redes sociales los más jóvenes un poco para connotarse, para hacerse un nombre dentro del AMPA. Por lo que se ha informado hasta el momento, el ex humorista se asoció con Juan Pizarro, un sujeto que lo acompañaba a comprar semillas en el extranjero. Juntos comenzaron a cultivar marihuana en terrenos de la región, que actualmente provee más de la mitad de la cannabis sativa que se consume en forma ilegal en Chile. Nosotros estamos produciendo una parte importante de la marihuana que se consume en Chile, más de la mitad. Familiares y amigos se integraron al negocio que terminó a fines de agosto, con la detención de 23 personas, incluidos Pizarro y Pérez, y la incautación de 280 millones de pesos y $45.000 en efectivo, además de numerosos vehículos de lujo y semillas para producir unas 70 toneladas de marihuana procesada. A través de este negocio importaban grandes cantidades de semillas, las cuales eran destinadas al cultivo y finalmente a la comercialización de marihuana a distintos compradores del país. La diligencia, sin embargo, quedó en entredicho con la liberación de los imputados bajo fianza de 2 millones de pesos cada uno, dispuesta por el juez de Ovalle, Luis Muñoz.
Por supuesto que la decisión del juez de garantía de haber dejado en libertad a 23 sujetos previo pago de una fianza es una resolución tremendamente errónea porque no considera la gravedad y el peligro para la seguridad de la sociedad que tenían esos hechos, y además al no haber considerado la existencia del lavado de dinero, señalando que simplemente había una adquisición de bienes, es otro error importante jurídico de derecho. Independiente de la revocación que hizo la Corte, esto implica necesariamente más trabajo para nuestra policía y también para la Fiscalía, y eventualmente un entorpecimiento enorme si todas estas personas no son detenidas antes del cierre de la investigación, porque puede implicar que el fiscal tenga que repetir numerosos juicios orales en el futuro en la medida que estas personas vayan siendo capturadas. Al día de hoy, y a pesar de la revocación de la libertad bajo fianza dispuesta por la Corte de Apelaciones de La Serena, 16 de los 23 imputados permanecen prófugos, en especial los cabecillas del grupo, que incluyen al ex humorista Johan Pérez. Sí, pues lo que pasa es que yo a la edad que tengo a la escuela no voy a volver, pero a la cárcel, puta, ¿quién sabe? ¿Quién sabe?